El piano hacía tiempo que había quedado en silencio en el salón de Finch, aunque sus teclas aún tenían las manchas de manos desesperadas y whisky derramado. Bajo la neblina de la luz de las farolas, el lugar olía a cigarros viejos y a hombres que no habían rezado en años. Hubo risas, claro, pero eran del tipo que cortaba, no del tipo que curaba. Ellis Shepherd cruzó la puerta del salón sin buscar mujeres, ni whisky, ni compañía. Había venido a liquidar un envío de grano, a asentir con la cabeza, a tomar su moneda y a desaparecer de nuevo en el silencio de su hogar. Eso fue todo. La tarde lo había oprimido con el peso de los fantasmas y no había pronunciado palabra desde el desayuno. Pero entonces los vio. 3 figuras alineadas cerca de la pared trasera del bar, medio iluminadas como fantasmas en el juicio. La primera era joven, no tendría más de 19 años, envuelta en un vestido de novia amarillento que nunca le había ajustado bien a los hombros. Sus brazos estaban quemados, tenía pequeñas ronchas ampolladas, como si se hubiera inclinado sobre demasiadas estufas calientes. Se quedó mirando sus propios zapatos como si fueran a hablar antes que ella. Junto a ella se encontraba una mujer de hombros anchos y cabello rojizo, con los brazos cruzados como un soldado que protege su propio dolor. El encaje de su vestido se tensó en las costuras y los hombres se rieron cuando la vieron. Pero ella no se rió. Se quedó mirando las tablas del suelo como si estuviera memorizando cada nudo de la madera. Y luego ella. La última mujer permaneció de pie como si no perteneciera allí en absoluto. Ella mantuvo su barbilla en alto y el lado izquierdo de su cara quedó en sombra. Pero cuando ella se giró, Ellie lo vio. Su ojo izquierdo estaba nublado de un blanco como una luna llena oculta tras un cristal tormentoso. El resto de ella estaba compuesta, orgullosa, incluso una exmadre de escuela. Tal vez a juzgar por la rectitud de su columna y el modo en que no apartaba la mirada de ningún hombre en la habitación. No estaban hablando. No estaban sonriendo. Estaban esperando. Él sabía que esto no era un baile ni un matrimonio. Era una vergüenza que se vendiera por horas. Silas Finch, el dueño del salón, limpiaba una taza con un trapo sucio y gritaba ofertas como si estuviera vendiendo ganado. ¿Quién nos dará el puntapié inicial para la rubia? Es un poco tímida pero se acostumbra a la amabilidad. Alguien se rió. Otra voz ofreció media jarra de centeno como recuerdo de la noche. La multitud rugió. Ellie no se movió. Sus botas quedaron clavadas en el aserrín. Pero algo en él se enfrió. Una rosa del recuerdo. Su esposa Anna antes de la enfermedad debilitante. Antes de que se desangrara sola mientras el médico tardaba demasiado. Ella había sido rechazada por 3 pretendientes antes que él. Le dijeron que era demasiado delgada, demasiado sencilla, demasiado seria. La había amado por cada una de esas razones. Ahora, aquí había 3 mujeres con esas mismas etiquetas cosidas en sus espaldas como si fueran crímenes. La más joven se estremeció cuando un hombre se acercó a su cara solo para revisarle los dientes mientras bromeaba. Entonces Ellie dio un paso adelante, silencioso como la niebla. No miró a los hombres. Él solo miró a Finch y dijo, tranquilo y tranquilo, me llevaré a los 3. La risa se detuvo. Alguien tosió. Finch parpadeó. ¿Los 3? Ya estás borracho. ¿Ellie? Ellie metió la mano en su abrigo y puso allí un puñado de monedas. Plata limpia. Ganado con esfuerzo. El tipo que no hace ruido al golpear la barra. Simplemente permaneció allí sólido como una promesa. No son ganado, Silas, dijo. Ellos vendrán conmigo. Uno de los hombres, un joven de cara roja, enojado por el silencio, escupió cerca de las botas de Ellie. ¿Qué estás planeando, pastor? Construye tu propia pequeña iglesia. Ellie no respondió. Él simplemente se hizo a un lado y abrió la puerta del salón. La tormenta aún no había comenzado, pero afuera el aire estaba cargado con la promesa de lluvia. Por un segundo, nadie se movió. Entonces la orgullosa, la mamá de la escuela, salió primero. Ella no miró a Ellie,
Solo pasó a su lado como el viento a través de la hierba seca. La mujer de hombros anchos la siguió. Y por último, la chica de amarillo, todavía agarrando sus brazos quemados, se tambaleó hacia adelante como si estuviera esperando que alguien la detuviera. Nadie lo hizo. Desaparecieron en la noche, con sus vestidos arrastrándose tras ellos como viejas historias. Ellie los acompañó hasta su carro en silencio. Los caballos pisoteaban inquietos, sin saber qué estaba cambiando, solo que algo estaba cambiando. Ninguna de las mujeres preguntó a dónde iban. Él no ofreció. El viaje fue largo y tranquilo. Lena, la niña, se quedó dormida apoyada en el aparador. Mai se sentó erguida, mirando fijamente a la oscuridad como si ésta le debiera algo. Anjun, el del ojo nublado, mantenía sus manos juntas en su regazo como si estuviera rezando. La luna apareció una vez, pálida y torcida. Ellie les devolvió la mirada. 3 mujeres, todas descartadas, todas más fuertes de lo que parecían, y él no sabía si las estaba salvando o si ellas lo estaban salvando a él. La cabaña apareció justo antes del amanecer, sencilla, de madera, con las contraventanas sueltas y los escalones del porche desgastados y lisos. En la ventana ardía una linterna, tenue y parpadeante. Ellie no ayudó a nadie a bajar. Él simplemente abrió la puerta y se hizo a un lado. No es mucho, dijo, pero está limpio. Dentro había un hogar, 2 catres y una alfombra larga que una vez había sido de su esposa. El polvo se adhería a las vigas. El silencio que siguió no fue pesado. Estaba esperando. Junio tomó la cuna más cercana a la ventana. Mai se sentó en la alfombra y estiró la espalda con un gemido. Lena se quedó parada junto a la puerta, sin estar segura de si pertenecía adentro o no. Ellie fue a buscar agua y pan y los dejó sobre la mesa. No dijo buenas noches, solo se quitó el sombrero, asintió una vez y salió. Se sentó en el porche y el viento frío le acarició la mandíbula. Detrás de él, una silla crujió. Junio se había unido a él. Ella no habló. Ella no necesitaba hacerlo. El horizonte se volvió de un gris suave. Comenzaba la mañana y con ella algo más. Aún no sabía la palabra para ello, pero parecía esperanza. El sol salió silenciosamente esa mañana, deslizándose sobre las colinas como si también él no estuviera seguro de dónde pertenecía. Su luz caía sobre el desgastado porche delantero de la casa de Ellis Shepherd, donde 3 vestidos de novia colgaban húmedos por la niebla nocturna, cada uno de ellos exhalando vapor hacia el frío amanecer. Nadie había hablado desde que llegaron. Sin presentaciones, sin preguntas. Solo el crujido de las tablas del suelo y el sonido del fuego cobraron vida antes de que el cielo se tornara completamente dorado. Lena fue la primera en moverse. Entró descalza en la cocina, con el camisón pegado a su pequeño cuerpo y el pelo todavía recogido en un moño apretado que alguien más le había hecho. Sus brazos, llenos de cicatrices y descoloridos, se asomaban mientras ella buscaba una sartén que parecía más pesada de lo que sus muñecas podían soportar. Se movía sin hacer ruido, por costumbre, no por sigilo. Ellie la observó desde la ventana del granero mientras ella rompía 2 huevos y los revolvía sin condimentar, como si esperara que alguien le quitara la cuchara de las manos antes de que pudiera terminar. Mayo se levantó con un suspiro y el sonido del crujido de las articulaciones. Se recogió el pelo con un cordel y salió, ignorando el frío. Ella encontró el hacha y comenzó a cortar leña. Cada golpe es limpio, preciso y deliberado. Las mangas de su camisa prestada se tensaron en su espalda, pero ella no se detuvo. Cuando Ellie se acercó, ella no levantó la vista. Ella solo dijo: «Esta valla tuya se inclina como si se hubiera rendido». Y siguió cortando leña hasta que el sudor le cubrió la frente. June permaneció dentro, con su vestido de la noche anterior doblado cuidadosamente junto a la ventana. Llevaba una blusa verde descolorida y una falda una talla más corta. El dobladillo rozando sus pantorrillas como si recordara las piernas de otra mujer. Ella estaba parada frente a un espejo roto,
cepillándose el cabello metódicamente, cada pasada del mismo largo. Su ojo izquierdo nublado la miró fijamente, sin pestañear. Ellie se apoyó contra el marco de la puerta y se aclaró la garganta. Junio lo miró a los ojos a través del espejo. «No tienes que hacer nada», dijo. «No, a menos que quieras». Su voz era suave pero firme. Las manos ociosas son blanco de chismes. No dijo nada más. La casa ya se sentía diferente. Había sido una vez un monumento a la ausencia. El chal de su esposa todavía doblado sobre la repisa de la chimenea y un juguete de madera de niño escondido debajo de la cama. Ahora había movimiento, aunque silencioso. La tetera silbó. Una escoba susurró en el suelo y una risa breve y aguda llegó desde el patio. May había roto el mango del hacha. «Sea», murmuró sonriendo a medias, luego hizo una mueca cuando una astilla le pinchó el pulgar. Lena salió corriendo con un paño, pero May le hizo un gesto para que se marchara. «He sangrado peor por ollas de estofado». Aún así, dejó que la muchacha lo atara. Las manos de Lena temblaron ligeramente, pero May no se inmutó. Detrás de ellos, Ellie terminó de reparar las tablas de la cerca, clavo a clavo, mientras el martillo golpeaba como cascos distantes. Al mediodía, ya habían adoptado un ritmo parecido a una tregua. June limpiaba los estantes, quitaba el polvo de las ventanas y leía un libro viejo por las tardes. Ella hablaba rara vez, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. Lena horneó pan plano en silencio, tarareando desafinadamente, perdida en la repetición. May sacó baldes de agua del pozo y remendó tejas del techo, terca en su utilidad. Trabajó como si estuviera demostrando que alguien estaba equivocado. Los habitantes del pueblo, sin embargo, estaban menos tranquilos. Al anochecer, la señorita Tansy había llegado al rancho. No trajo ninguna cesta, ninguna excusa, solo su chal arrugado y una mirada que había visto demasiados inviernos. «¿Sabes que están hablando?», le dijo a Ellie, que estaba en el porche engrasando una linterna. «Te llaman todo tipo de tonto, diciendo que te compraste 3 novias, una por cada pecado». Ellie no levantó la mirada. «Déjalo hablar». La señorita Tansy entrecerró los ojos. «¿Tienes planes para esas chicas, pastor?» «Tengo espacio», dijo simplemente. Lo necesitaban. Tansy lo estudió por un largo momento, luego volvió su mirada hacia las figuras que estaban en el interior. «Mayo es el fuerte. Una vez le rompí la mandíbula a un niño en Tennessee. Lena no es de aquí. La hija de algún cocinero, creo. En junio, ella solía enseñar hasta que un tonto le arrojó aceite hirviendo en la cara durante una pelea en la iglesia. La llamaron bruja por saber latín». La mandíbula de Ellie se crispó. Y aún así, la ciudad todavía lo señala a ellos, no a los hombres que lo hicieron. Tansy resopló. «¿Crees que el viento no arrastra viejos pecados solo porque está tranquilo? ¿O eres su salvador, Ellie, o su próximo error?» Él la miró a los ojos. «Yo tampoco». Esa noche, Lena puso pan y sopa en la mesa. Ella no se sentó. May trajo una silla del porche y se dejó caer en ella con un gruñido, asintiendo una vez. June esperó hasta que Ellie dio el primer bocado antes de levantar la cuchara. Nadie dijo gracia, pero había un silencio en la habitación que parecía reverencia. «¿Planeas casarte con alguno de nosotros?», Junio preguntó de repente. Ellie hizo una pausa a mitad del bocado. «No», Lena miró hacia su regazo. «Bien», dijo June. «No vinimos aquí a reemplazar fantasmas». «No», él estuvo de acuerdo. «Viniste aquí para alejarte de hombres como Finch. Eso es suficiente». Por un momento, nadie se movió. Entonces May se reclinó en su silla, la inclinó sobre 2 patas y dijo: «Bueno, mientras sepamos dónde están los límites, supongo que todos dormiremos mejor». Afuera el viento se levantó. Ellie volvió a salir al porche. May siguió con un trozo roto de madera de cerca y un cuchillo de trinchar. Ella se sentó en los escalones y comenzó a tallar madera sin hacer comentarios.
No se confía fácilmente, dijo Ellie. Mai resopló. Tú haces. Miró hacia la luna, pálida y lejana. Lo hice una vez, ella talló en silencio. Entonces crees que nos estás salvando. Pero tal vez simplemente te sientes solo. Lo soy, dijo. Eso no quiere decir que esté equivocado. La luna se movió detrás de una nube. El frío se hizo más intenso. Ya sabes, Mai dijo que bajaras la voz ahora. Crecí pensando que me casaría con algún herrero o granjero. No contaba con que me dijeran que era demasiado alta, demasiado ruidosa, demasiada mujer para que un solo hombre pudiera manejarme. Lo dijeron como un insulto, pero lo guardé como si fuera una insignia. Ellie se volvió hacia ella. Quizás no fuiste demasiado. Quizás eran demasiado pequeños. Entonces ella lo miró fijamente, sus ojos captando la luz de la linterna. Tal vez. Dentro, Lena observaba desde la ventana, con el rostro entrecerrado y una mano apoyada contra el cristal como si estuviera recordando algo. June estaba leyendo de nuevo, en voz alta esta vez, a nadie en particular. Su voz era suave, firme y llena de ritmo. El libro estaba desgastado y la página en la que se detuvo mencionaba la redención. Más tarde, Ellie se sentaba solo junto al fuego, escuchando la casa respirar. Aún no conocía sus historias, no del todo, pero podía sentirlas desarrollarse como semillas que se calientan en la tierra. Ellas no eran sus novias. No eran su carga. Eran personas, sombras. Sí, pero no personas a las que temiera. Recordó algo que su madre dijo una vez mucho antes de que su voz se desvaneciera de su memoria. No necesitas arreglar el mundo entero, Ellie. Simplemente dale a alguien un lugar para descansar un rato. Y aquí, en una casa que una vez solo conoció el silencio y el dolor, 3 mujeres comenzaron a respirar de nuevo. No porque los salvó, sino porque no intentó poseerlos. Y eso, al final, hizo toda la diferencia. El viento cambió el tercer día. Llegó bajo y seco desde el cañón, rozando el rancho como un extraño que llega a probar la resistencia de las puertas y los huesos por igual. La mañana empezó como cualquier otra. Lena cuidando a las gallinas puede afilar herramientas. June leyendo junto a la ventana, recorriendo cada palabra con su dedo como si estuviera reaprendiendo el ritmo del lenguaje. Ellie los observó desde la distancia, teniendo cuidado de no acercarse demasiado. Pero algo había cambiado. Ahora había una tensión tejida en el aire como un hilo que se tensaba. Esa tarde, Lena dejó caer un plato cuando escuchó pasos cerca de la puerta. Sus manos volaron hacia su pecho como para sujetar sus costillas en su lugar, sus ojos abiertos y distantes. Los demás corrieron al oír el sonido, pero ella negó con la cabeza antes de que pudieran hablar. No fue nada, susurró. Solo el viento. No lo fue. Un hombre había llegado cabalgando por el sendero. Ni un agente de la ley, ni un vecino. Ellie lo reconoció del salón. Un bruto de hombros gruesos y una mueca que no se movía cuando sonreía. Su nombre era Clavisop, un peón de rancho que bebió demasiado la noche de la subasta e hizo una oferta simulada por Mai. Nadie se rió de él por ello. Se fue solo, con la cara roja y gruñendo. Ahora estaba parado en el borde de la tierra de Ellie, con la mano en el cinturón, esperando como si la tierra le debiera algo. Ellie bajó del porche. No eres bienvenido aquí. Cla escupió en la tierra. No estoy aquí para ti. No podrás pasarme. Tengo un reclamo, dijo Cla con voz ronca. Pagué por ella justamente. Entonces Mai salió descalzo, con el rostro cubierto de polvo y sudor. Ella se quedó al lado de Ellie pero no habló. Sus manos estaban firmes y su mirada fija. No tienes nada, dijo ella. Ofreciste una botella de centeno y un chiste. Esto no es una afirmación. Cla sonrió. ¿Crees que eres demasiado bueno para mí ahora? Siempre fui demasiado buena para ti, dijo ella, en un tono silencioso. Cla cambió su postura como si se preparara para algo, pero Ellie no se movió.
Simplemente permaneció con los brazos sueltos a su costado y la mirada fija. Fue entonces cuando clanotó el rifle apoyado contra el poste del porche, sin amartillar, intacto, pero presente. «Puedes irte cabalgando», dijo Ellie, «o puedes irte cojeando. Pero de cualquier manera, te vas». Cla rió una vez, con voz aguda y malvada, y luego giró su caballo. Él no iba rápido los hombres como él nunca lo hicieron. Querían que supieras que podrían regresar. El silencio que siguió fue denso. Mai no se inmutó. Ella regresó adentro, se sirvió un vaso de agua y se sentó a la mesa. Lena esperó hasta el anochecer para preguntar, ¿qué pasará cuando llegue el próximo hombre? Nadie respondió. Esa noche, todos se quedaron más cerca del fuego. Mai afiló el mismo cuchillo una y otra vez. Jun fingió leer, pero nunca pasó la página. Lena seguía mirando hacia la puerta. Ellie se sentó de espaldas a la ventana observando las sombras moverse. Más tarde, cuando los demás se habían ido a dormir, encontró a Mai sentada junto al granero. «Lo hiciste bien hoy», dijo. Ella se encogió de hombros. «No hice nada. Te mantuviste firme». Ella miró hacia el cielo. «Nunca termina, ¿verdad? La prueba, el rechazo, incluso cuando lo has hecho todo bien». Ellie no respondió. En cambio, se sentó a su lado, ambos mirando hacia la pradera como si esperaran que ésta les ofreciera algo a cambio. «No tengo nada más que esta tierra», dijo después de un largo silencio. «Es todo lo que sé. Planto cosas, arreglo cosas, mantengo las cosas en marcha. No sé cómo arreglar a la gente». «No se supone que lo hagas», dijo ella. «Simplemente no nos rompas más». Él asintió lentamente. Eso era todo lo que ella quería. No hay milagros, no hay curación, simplemente no más dolor. Por la mañana, June había decidido volver a enseñar. El hijo del vecino, Simón, había llamado a la puerta con una sonrisa tímida y un libro en la mano. «Papá dice, no sé leer ni por asomo». Y mamá dice, «solías ser muy inteligente». Jun parpadeó, aturdido. Pero ella lo invitó a entrar y tomó el libro, con la mano ligeramente temblorosa. Por primera vez, no se sentó junto a la ventana. Ella se sentó a la mesa, sus ojos nublados suavizados por la luz del sol. Ella no sonrió mucho, pero esa mañana lo hizo. Solo una vez. Ellie lo vio. Y Lena lo sorprendió a todos. Ella pidió ir a la ciudad. Nadie la empujó, pero cuando lo dijo, se irguió con más fuerza, como si importara. «Solo por el azúcar», añadió rápidamente. Quizás Flor». Mai se ofreció a ir con ella. June dijo que escribiría una lista. Ellie les dijo que regresaran antes del anochecer, pero Lena dijo, «quiero ir sola». Y así lo hizo. Llevaba una bufanda y un chal gris. Mantenía las manos en las mangas, pero caminaba con propósito. Y aunque sus dedos temblaban cuando le entregó la moneda al comerciante, lo miró a los ojos. La gente se quedó mirando. Siempre lo hicieron. Algunos susurraron. Algunos cruzaron la calle. La señorita Tansy, que estaba barriendo su porche, simplemente asintió. Lena asintió en respuesta. Ella regresó antes de que el cielo se volviera dorado. Ellie estaba remendando aparejos en el granero. Ella caminó directamente hacia él y le extendió el saco de harina. Él no dijo nada, simplemente lo tomó y le entregó una servilleta doblada. «¿Qué es esto?», ella preguntó. «Mermelada de manzana». «Se te olvidó». Ella parpadeó y las lágrimas atraparon sus pestañas inferiores. «No quise llorar», dijo ella suavemente. «Lo sé». Los siguientes días transcurrieron sin tormenta, pero con un cambio tranquilo. Simón regresó para recibir lecciones. Mai reparó las bisagras de la puerta de la despensa sin que se lo pidieran. Junio empezó a tararear de nuevo. Lena plantó semillas en la jardinera del alféizar de la ventana. Albahaca, tomillo y algunos brotes misteriosos que había guardado de cocinas antiguas.
El rancho empezó a parecerse a algo así como una casa. No es perfecto, no está completo, pero respira. Luego vino el sheriff. Llegó una mañana, con las botas cubiertas de polvo rojo y el sombrero demasiado limpio para un hombre que afirmaba no haber luchado. Eli le salió al encuentro en la puerta. Las palabras vienen de Finch, dijo el sheriff. Dice que hay algún problema legal con sus invitados. Finch vendió lo que no era suyo, respondió Eli. Tal vez, permitió el sheriff. Pero la ciudad está intranquila. El predicador dice que no es natural. 3 mujeres solteras que viven bajo el mismo techo con un hombre que no es pariente suyo. Eli se cruzó de brazos. Son personas libres. Puede ser, pero la libertad pone nerviosa a la gente. El sheriff no lanzó ninguna amenaza, solo una advertencia. Luego se marchó, dejando tras de sí un rastro de sospechas. Esa noche, Eli se lo contó a las mujeres. La mandíbula de mamá se tensó. Creen que todavía somos suyos. Junio asintió. Las libertades siempre parecieron un peligro para las mentes pequeñas. Lena no habló. Pero más tarde, cuando el viento se levantó y la casa quedó en sombras, se sentó junto a Eli en el porche, acunando una manta en su regazo como si contuviera todos sus recuerdos. Nunca fui libre, dijo ella. No precisamente. De cocina en cocina, de mano en mano, siempre alguien decidiendo cuánto valía. Él no la miró, solo se quedó mirando el viento. ¿Te sientes libre ahora? Él preguntó. Ella pensó por un largo tiempo. No lo sé, pero me siento visto. A lo lejos se oían los coyotes. El viento llevó su canción a través de las llanuras como un himno. Eli cerró los ojos y dejó que el sonido pasara a través de él. Dentro, Junio estaba encendiendo la lámpara. May removió algo espeso y fragante en la estufa. Por un instante, el mundo pareció inclinarse hacia la gracia. La lluvia cayó con fuerza ese domingo por la mañana. No era el tipo de llovizna que susurraba contra los tejados. Golpeó las ventanas como un juicio. El tipo de tormenta que la gente decía que Dios enviaba cuando estaba observando de cerca. El trueno resonó bajo por las llanuras, no furioso, solo constante, como un redoble de tambor antes de un ajuste de cuentas. Dentro de la cabaña, el fuego se había apagado. El aire olía a algodón húmedo y frijoles hervidos, y June estaba escurriendo el vestido de Lena junto a la chimenea, mientras May secaba sus botas cerca de la estufa. Eli no había hablado mucho desde el amanecer. Se sentó a la mesa, afilando su cuchillo, el ruido del metal sobre la piedra, la única voz en la habitación. Lena se había quedado despierta hasta tarde, horneando galletas, algo dulce por una vez. La cocina todavía olía ligeramente a clavo y azúcar quemado, aunque nadie había comido mucho. Se había oído un golpe antes del amanecer. No es urgente, no es ruidoso, solo lo suficientemente educado para transmitir una amenaza. El sheriff Hammond estaba afuera con otras 2 personas, su ayudante y un hombre que Eli no reconoció, alto y delgado, con un bigote demasiado prolijo para cualquier trabajo honesto. Detrás de ellos esperaba un carro cubierto, con la lona ondeando al viento. «Tengo algunos papeles», dijo el sheriff. «Deberías leerlo». Eli no lo tomó. «¿Cuál es el cargo?» «Sin cargos», intervino el desconocido. «Solo una aclaración. Disputa de propiedad». Técnicamente hablando, Eli lo ignoró. «Te envía Finch». Finch presentó una reclamación. Dice que estas mujeres estaban obligadas contractualmente a ciertas deudas. Está dispuesto a perdonarlo. El hombre añadió con voz melosa si regresan voluntariamente. No queremos problemas. Shepard, solo una resolución. May entró en la puerta. No somos contratos. Somos personas. El hombre se quitó el sombrero, pero no la miró a los ojos. No cambia los registros. ¿Crees que una botella de whisky y una risa cuentan como moneda de curso legal?, preguntó June desde atrás. El hombre parpadeó. Dejaremos que el tribunal lo decida. Lena se quedó dentro,
pero se quedó de pie detrás de la ventana. Se retorcía las manos en el delantal. Respiraba entrecortada y agitadamente. Ellie se agachó en el barro. No se irán a ninguna parte. El sheriff suspiró. Ellie, no lo hagas más difícil. El pueblo está hablando. La gente de la iglesia dice que es inmoral. 3 mujeres. Soltera compartiendo casa con un viudo. Ya sabes cómo suena eso. Sé cómo se ve, dijo Ellie con voz áspera, como decencia. Vas a causar problemas. Yo no los provoqué. Los protegí. La lluvia azotó con más fuerza, empapando chaquetas, cabellos, esperanzas. El sheriff murmuró algo que Ellie no captó, y la carreta giró sin decir palabra. Dejaron los papeles en el poste de la cerca y esperaron con una piedra. Después de que se fueron, June leyó los documentos completos. Sus ojos sanos los recorrieron rápidamente, con los labios apretados. Intentan asustarnos. Tonterías legales unidas con amenazas. May encendió una cerilla en la estufa y la acercó al borde de los papeles. Que envíe más. Las llamas curvaron lentamente el pergamino. June observó hasta que cayó la última ceniza, pero el miedo no se quema tan fácilmente. Esa tarde, los susurros se convirtieron en palabras. La gente del pueblo que pasaba por el camino del rancho aminoró la marcha de sus carretas. Un niño lanzó una piedra y echó a correr. Alguien pintó la palabra vergüenza en el barril de agua con sangre de cerdo. Lena lo encontró primero. Se frotó hasta que le sangraron los nudillos. La señorita Tansey llegó después del anochecer, empapada y sin aliento. Están convocando un consejo, dijo con voz temblorosa. Ancianos de la iglesia, comerciantes, todos. Se reunirán en la capilla mañana por la noche. Voy a decidir si debes quedarte, si ellos deben quedarse. June no se inmutó. Déjalos. May miró a Ellie. Si nos vamos ahora, podemos escapar de lo peor. Ellie negó con la cabeza. No huyes de un incendio que no provocaste. Lena estaba sentada a la mesa de la cocina, con los ojos abiertos, en silencio. Esa noche, Ellie caminó por la cerca con una linterna. La lluvia había parado, pero el viento persistía. Lo vio entonces, una figura cerca de la copa de los árboles, observando una forma que se escabulló antes de que pudiera gritar. No lo persiguió, simplemente se quedó allí, con el corazón latiendo despacio, las manos firmes. Lo estaban probándolos a ellos. La noche siguiente, la capilla se llenó antes de que sonara la campana. Ellie llegó tarde, con el sombrero en la mano, las botas embarradas, pero la espalda recta. Entró solo. La sala quedó en silencio. Al frente estaba el pastor Vaughan, de barba gris, ojos hundidos y voz como hojas secas. El sheriff estaba sentado cerca de él. Finch no estaba allí, pero sus hombres sí. Dueños de tiendas, esposas con los labios fruncidos, niños con piedras en los bolsillos. Está aquí para defender su conducta, señor Shepherd, comenzó el pastor. 3 mujeres, sin ceremonias, sin parentesco, viviendo bajo su techo. El Señor desaprueba lo inapropiado. ¿Es inapropiada la amabilidad ahora?, preguntó Ellie. Hay reglas. Hay gente, dijo. Todos vieron cómo los vendían como carne. Ninguno lo detuvo. Yo sí. Se levantó un murmullo. Alguien se burló. Alguien dijo, pecado. Ellie alzó la voz, no fuerte, pero sí clara. Nunca los toqué. Nunca los reclamé. Solo les di espacio para sanar. Eso es más de lo que este pueblo jamás dio. June cruzó la puerta entonces, su voz resonando en los bancos. Hablan de pecado, pero apartan la mirada de la crueldad. Nos llaman caídos, pero somos nosotros los que salimos arrastrándonos. May la siguió. Construimos ese rancho con trabajo en silencio. Ningún hombre nos tocó. No somos su escándalo. Somos su vergüenza. Entonces Lena, temblando, entró la última. No habló.
Solo extendió las manos rojas, agrietadas y en carne viva de fregar. Esto es lo que hacemos, dijo Ellie cuando nadie más lo hace. Sobrevivimos. El pastor Vaughan titubeó. Algunas cabezas se giraron. La señorita Tansey se levantó en la parte de atrás. Remaron y hablaron por primera vez. Recuerdo cuando ninguno de ustedes se sentaba cerca de mí porque mi hijo nació demasiado moreno. Recuerdo lo que me costó el silencio. Ellie les dio a estas chicas lo que ustedes nunca pudieron. Paz. Alguien intentó discutir, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Tras una larga pausa, el pastor dobló su periódico. No habrá juicio formal. Pero no esperen ser bienvenidos. Ellie asintió una vez. Nunca lo pedimos. Salió. Las mujeres lo siguieron. Nadie aplaudió. Nadie escupió. Solo silencio, uno diferente esta vez. De vuelta en el rancho, las lámparas ya estaban encendidas. Maya abrió la puerta. June puso la tetera. Lena barrió el suelo como si nada hubiera cambiado. Pero algo sí. No era necesario decirlo todo en voz alta para entenderlo. Esa noche, se sentaron juntas en el porche. Sin palabras, solo aliento, viento y el suave crujido del columpio. La tormenta había pasado, pero el aire aún olía a trueno. June habló una vez justo antes de acostarse. Nos vieron. Ellie asintió. Lo hicieron. Y no parpadearon. Bien. May dijo, que les piquen los ojos por una vez. Y Lena, ya medio dormida en su silla, susurró, no vinimos aquí a ser amadas, solo a que nos dejen en paz. No habían sido bien recibidos, pero tampoco los habían expulsado. A veces, en un pueblo como ese, bastaba con quedarse. El viento regresó, no con un rugido, sino con un susurro, enroscándose alrededor de los postes y aleros del porche, como un recuerdo que regresaba a su hogar. Se movía suavemente ahora, casi con reverencia, como si también hubiera estado observando el pequeño rancho con la misma esperanza cansada que colgaba entre las vigas. La primavera había llegado sigilosamente sin que nadie mirara. La nieve se había derretido hacía semanas, pero solo ahora la tierra había empezado a creerlo. La tierra fuera de la cabaña estaba blanda bajo las botas de Ellie. La línea de la cerca estaba más recta últimamente. El porche no se apelmazaba con tanta tristeza. La albahaca que plantó Lena había brotado verde, buscando el sol con la misma clase de desafío silencioso que llevaba en sus hombros. Ahora May había construido un nuevo estante para la despensa, perfectamente nivelado, sin clavos. June había quitado las teclas rotas del piano y colgado una lámpara de aceite sobre la chimenea donde le leía a Simon 2 veces por semana. Su voz firme y cálida. No los habían expulsado. Tampoco los habían abrazado, pero permanecieron. Y a veces la supervivencia es la rebelión más profunda. Ellie había vuelto a madrugar, no porque el trabajo lo exigiera, sino porque quería ver cómo empezaba la mañana. Le gustaba cómo la luz se reflejaba en el vestido de Lena cuando cruzaba el patio. La forma en que May cantaba ahora cuando creía que nadie podía oírla, y la forma en que June sorbía su café con una mano en la cadera como una mujer que había elegido cada centímetro de su vida. No hablaba de amor, no estaba permitido, pero se colaba entre gestos enroscados en los actos sencillos. Un abrigo sobre los hombros antes de que llegara el frío de la noche. Un estante construido sin que se lo pidieran. Té dejado en infusión justo como le gustaba a June. Fuerte con miel. Estas cosas decían más que las declaraciones. Eran el lenguaje de quienes habían perdido demasiado como para jugar con palabras. Entonces, justo cuando empezaban a creer que lo peor había pasado, Finch regresó. Sucedió rápido. Un grito desde el granero. Un destello de naranja contra el cielo nocturno. May irrumpió por la puerta principal, gritando, «Está aquí». Ellie no preguntó quién. Ya sabías que el granero era una luz, no del todo consumida, todavía no, pero las llamas lamían las vigas inferiores, hambrientas y extendiéndose. El humo se elevaba como si tuviera algo que decir.
Finch estaba cerca de la cerca, con la antorcha aún en la mano. Su rostro se contorsionaba por la furia y la bebida, y la podredumbre que crecía en hombres que perdieron el poder y no podían soportarlo. «Los robaste», gritó por encima del crepitar del fuego. «Los exhibiste como santos mientras todo el pueblo se reía de mí». Lena se aferró al poste del porche, temblando. June dio un paso adelante. «Apágalo», le dijo a Ellie. «La mantendré a salvo». Pero Mai ya estaba corriendo, con el balde en la mano y el pelo ondeando tras ella como una pancarta. Ellie le siguió, sacando agua del abrevadero. Trabajaron en silencio, el sudor se mezclaba con el humo y el vapor se elevaba en nubes mientras combatían el incendio. En 2 ocasiones las llamas rugieron tan alto que pudieron cegarlos. Una vez Mai resbaló y se lastimó la rodilla con un rastrillo roto. No se detuvo. Dentro de la casa, June abrazó a Lena y le presionó un paño húmedo en la boca para bloquear el humo que se colaba por debajo de la puerta. Lena susurró una y otra vez. «No dejemos que nos lleve de regreso». «No lo hará», dijo June con firmeza. «No mientras respire». Cuando lo último del fuego se convirtió en cenizas húmedas, Ellie se giró y descubrió que Finch se había ido, pero no había desaparecido. El hombre había dado vueltas detrás de la casa. June vio primero el destello de una espada, los ojos enloquecidos, la respiración aguda y temblorosa de un hombre que se había convencido de que esto era justicia. Se abalanzó sobre Lena y Ellie fue más rápido. Derribó a Finch al suelo. Años de dolor, coraje y moderación derramados en cada golpe. La rabia no era solo por ese momento. Fue para Anna, su esposa, que había muerto sin dignidad. Para cada chica que no tenía otro lugar que una trastienda o una ganga. Porque cada noche esta tierra se tragaba el dolor sin respuesta. Finch sangró, no fatalmente, solo lo suficiente para recordar que era de carne y hueso infalible. El sheriff Hammond llegó 1 hora más tarde. Alguien había visto el incendio desde la ciudad. Esta vez nadie hizo preguntas. El sheriff echó un vistazo a Finch, atado y amordazado en el cajón del carro, y dijo: «Lo llevaremos lejos de aquí». No se presentaron cargos contra Ellie. No hubo sermones después. Tal vez la ciudad finalmente había aprendido a dejar que el silencio descansara en la dirección correcta. El granero sufrió daños, pero no se cayó. Mai reconstruyó las puertas la semana siguiente. June enseñó a Simon y a otros 2 a leer a la luz de la lámpara. Lena comenzó a dibujar con carbón sobre sacos de flores, suaves retratos de manos y flores silvestres. El rancho sobrevivió, y con el tiempo ellos también, no como propiedad, no como lástima, sino como personas. En la primera mañana verdaderamente cálida de la temporada, Lena salió al porche con un vestido de algodón limpio y susurró a nadie en particular: «Ya no me estremezco cuando oigo botas». Mai respondió desde el patio, sonriendo: «Eso es porque los tuyos son más fuertes ahora». Y June, dejando su café, dijo: «Algunas cicatrices permanecen, pero no tienen la última palabra». Ellie no dijo mucho. Él simplemente los observaba la forma en que se movían a través del espacio como si fuera suyo, porque lo era. No importaba si se quedaban 1 año o para siempre. No los había rescatado. Él simplemente había hecho espacio. Esa tarde, cuando el sol se ocultaba en la cresta occidental, los 4 se sentaron en el porche. Nadie se apresuró a hablar. Simplemente respiraban, cada uno sabiendo que lo peor ya había llegado y pasado. Y aún así permanecieron. El viento volvió suave ahora. Ni una tormenta, ni una advertencia, solo un testigo. Y os digo ahora, si alguna vez pasáis por ese tramo de pradera y veis un porche iluminado con lámparas de aceite y mujeres riéndose mientras comen pan fresco, quitaos el sombrero y seguid cabalgando. No porque no seas bienvenido, sino porque la paz no siempre se anuncia sola. A veces, simplemente vive en silencio en los lugares donde una vez la gracia tuvo espacio para crecer. Ese rancho nunca aparecerá marcado en los mapas. Pero el viento recuerda.